¿Qué es una startup y qué las hace increíble? A partir de esta lección, vamos a entrar en materia en la creación de empresas de base tecnológica o startups desde cero. Es la etapa temprana de una empresa de base tecnológica con crecimiento exponencial y modelo de negocio 100% escalable. Se caracteriza además por la innovación disruptiva de la solución que proponen al mercado actual. Esa es mi definición personal de lo que es una startup. El concepto de startup, para los que no lo saben, nace en Silicon Valley, que es la cuna y la meca del emprendimiento de base tecnológico en el mundo. En Silicon Valley nacieron empresas como Airbnb, como Uber, empresas como Tesla, hacen parte de Silicon Valley, y cualquier empresa de base tecnológica que ustedes puedan conocer a nivel mundial, lo más probable es que haya nacido de Silicon Valley. Hay otros sectores donde ha crecido fuertemente el emprendimiento, como lo es, por ejemplo, Israel, como es, por ejemplo, la India, que están en un proceso increíble de nacimientos de empresas de base tecnológica. Pero entremos un poco en materia de qué hace este tipo de empresas diferente, por qué llaman tanto la atención. Bueno, centrándonos en la definición, startup de base tecnológica, de ahí su nombre startup, es el inicio de una empresa con un potencial increíble, es como una empresa que nace con un talento, con las habilidades para poder crecer y conquistar el mundo en muy corto tiempo. Siempre es de base tecnológica, porque eso es lo que permite que una empresa pueda crecer sin control. Explico un poco esto. Una empresa tradicional, vámonos al ejemplo de una pastelería, para poder crecer va a necesitar abrir otras pastelerías, de pronto crecer la pastelería actual, y eso implica bastante presupuesto, implica también bastante tiempo, porque la búsqueda del local, la adecuación del local, el yo luego irme a otro país para la expansión, pues eso nos va a tomar bastante tiempo y presupuesto. Las empresas de base tecnológica, al estar en la nube, al ser plataformas intangibles que estar en la nube, son plataformas que pueden conquistar un mercado mucho más rápidamente que una empresa tradicional. Su crecimiento es exponencial. Pensemos un poco en las métricas tradicionales o en los KPIs tradicionales de una empresa, y es el crecimiento en sus ventas. Una empresa tradicional anualmente puede estar creciendo el 10, el 20, incluso el 30% 30% de crecimiento, y eso es un crecimiento excelente para una empresa tradicional. En las startups hablamos de crecimientos en X, hablamos de crecimientos de 4X, 5X, 8X, incluso hay startups que han crecido hasta 16X anualmente. Esto en X es definido como 1600%, a lo cual una empresa tradicional no podría llegar nunca. Y esto lo hace porque su modelo de negocio es precisamente un modelo de negocio escalable. Es un modelo de negocio que no necesita de ladrillos para crecer, que no necesita de grandes inversiones, que no necesita de muchos empleados para poder crecer, y esto lo hace verdaderamente atractiva para los inversionistas. Regularmente tiene un modelo innovador y disruptivo versus los modelos tradicionales que han venido surgiendo anteriormente. Démonos el ejemplo de Uber y Airbnb. Son dos empresas exitosas que tienen un modelo disruptivo porque no están usando los taxis o no están construyendo hoteles como tradicionalmente lo hacen estas cadenas gigantes que han estado en el mundo por cientos y cientos de años, pero son modelos que se usan o tienen un modelo de economía colaborativa, donde las personas que tienen un espacio en su casa, o las personas que tienen un carro y tienen el tiempo para poder prestar un servicio, pues ganan algo de dinero extra, y esto hace que no requiera tener ladrillos ni requiera tener activos como un vehículo para poder prestar un servicio. Simplemente conectan a la gente con
a la gente que necesita un servicio con la gente que tiene ese servicio para podérselos brindar. Es un conector. Muchas personas le llaman facilitadores, perfecto. Esto es un caso, por ejemplo, solamente de un modelo de negocio, pero en startups hay cientos de modelos de negocios diferentes disruptivos. También hay cientos de modelos de negocios que están surgiendo nuevamente, no solamente en consumidor final, que es el llamado B2C, Business to Customer, sino también el modelo B2B, Business to Business, que son empresas que le venden a otras empresas. Y bueno, hay diferentes tipos de modelo de negocio, muchos disruptivos, otros no disruptivos, pero lo que sí es muy importante en este punto es que tiene que ser una empresa donde la tecnología es la base de su producto, de su herramienta. El crecimiento tiene que ser exponencial, tiene que ser una solución que me permita tener muchos usuarios diariamente y puedo expandirme rápidamente sin tener mayores dificultades. ¿Listo? Este es el concepto entonces de qué es una startup. Si tienen dudas, si tienen comentarios, aquí abajo de esta lección las pueden realizar y con todo el gusto ayudaré a responderlas a la mayor brevedad posible y lo más claro posible. ¿Listo? Entremos un poco a comparar. Todos hemos escuchado muchísimo estos dos casos, hay mil más, lo pongo acá y lo traigo acá sobre la mesa porque me parece que es el caso más claro, conocemos las dos empresas, bueno, probablemente hay personas acá que no llegaron a alquilar una película en Blockbuster, pero esto es la forma tradicional en la que uno alquilaba películas, lo único es que esta era una gran empresa que definitivamente murió, creo, si no estoy mal que todavía hay un Blockbuster en Estados Unidos, que es el único que queda, pero en general es una empresa que murió en el proceso porque no logro entender para dónde iba el mercado, no vamos a entrar en eso, simplemente lo que yo quiero dejar acá claro en esta lección es entender muy bien qué es una startup y qué es una empresa tradicional. No confundamos una startup con una empresa tradicional que simplemente tiene plataformas tecnológicas como herramienta de venta. No es lo mismo un restaurante que vende por internet, que tiene una página web o que tiene un Instagram, eso no lo hace una startup. Una startup es cuando su modelo de negocio está la tecnología como herramienta para escalar y para ser exponencial en cuanto a sus ventas o a su número de usuarios. Eso es bastante importante que lo tengamos en cuenta. No confundamos cualquier empresa que simplemente lanza una aplicación y ya la queremos definir como una startup. Esto no es. Una startup va mucho más allá, va desde su modelo de negocio. Que todas usan tecnología, sí, pero es porque la tecnología es la mejor herramienta para poder lograr este objetivo de ser escalables y ser con crecimiento exponencial. La parte de ser una empresa disruptiva es algo que se ha generado con el fin de cambiar un poco el modelo. La tecnología nos permite cambiar un poco el modelo para tener más ingresos y para crecer muchísimo más. Pero como esencia una startup, estamos hablando de ser exponencial y de ser escalables. ¿Listo? Entremos entonces en esto, en este ejemplo. Blockbuster, una empresa tradicional, Netflix, una startup. La diferencia, su crecimiento es lineal. Cuando cuando hablamos del crecimiento de Blockbuster, pues hablábamos que iban lanzando ciudades y ponían Blockbuster nuevos en ciudades, iban creciendo a lo largo de los años, lo cual pudo haber tomado 15, 20 años en poder lograr todo Estados Unidos y Latinoamérica. Netflix aproximadamente en 2 años, 3 años, pues logró estar en todo el mundo porque su plataforma se lo permitía. Entonces, como esencia, Blockbuster es una empresa con un crecimiento porcentual. Su crecimiento en Netflix, al ser una plataforma, al no estar limitado por el país, ni a estar limitado por una región, ni a estar limitado por una construcción de un local físico adecuado para poder prestar su servicio, pues hacía que muchísimas más personas pudieran ingresar y hacer parte de su plataforma y que muchísimas más personas compraran sus productos y compraran sus servicios a muy bajo costo, ¿no?
Netflix actualmente está invirtiendo en la creación de su contenido, está invirtiendo en la creación de sus películas, pero eso es y probablemente ahí está gastando bastantes recursos económicos, pero eso es un objetivo diferente. Pongamos el ejemplo en el que Netflix está usando las películas de Disney, de Pixar o de Hollywood que Blockbuster tenía. Si lo llevamos a la comparación en estos, digamos que con estas dos herramientas, pues claramente vamos a darnos cuenta que Netflix es una empresa que podría crecer muchísimo más rápido y creció mucho más rápido que Blockbuster en ese sentido. Entonces, esa es la diferencia un poco entre lo lineal y lo exponencial. ¿Listo? Su expansión es limitada y costosa. Su mercado puede ser global en poco tiempo. Lo explicaba anteriormente, para Blockbuster poder expandirse, pues era necesario tener instalaciones físicas. Netflix no, Netflix con su tecnología podía estar en cualquier parte del mundo. Bueno, su modelo de negocio está validado y es poco disruptivo. Normalmente, y esto lo vamos a ver en nuestras lecciones más adelante, en la creación de modelo de negocio, normalmente en este tipo de startups, al menos de que seamos una startup follower, que quiere decir una startup seguidora de un modelo de negocio de una empresa que ya existe, pues no tenemos un modelo de negocio validado, pero sí generalmente es un modelo de negocio disruptivo. Explico un poco este punto. Cuando vamos a Blockbuster, por ejemplo, tenía un modelo de negocio que era alquiler de o renta de películas, donde yo iba, tomaba la película que quería y 2 días después, un día después tenía que devolverla, y esto es un modelo de negocio que no se lo inventó Blockbuster, es un modelo de negocio que existía en toda parte del mundo mucho tiempo atrás. O sea, era un modelo de negocio que ya estaba validado y que se daban cuenta que funcionaba en ese momento. Netflix cambió un poco ese modelo de negocio, donde empezaba a hablar ya no de alquiler, sino que empezaba a hablar de una membresía. Págame $10, $15, $20 al mes, y yo te voy a dar una serie de contenidos para que tú veas el número de películas que quieras en el momento que quieras y el de la forma que quieras, sin que me tengas que entregar absolutamente nada. Ese modelo hoy vemos que funciona, pero probablemente cuando Netflix empezó a lanzar su modelo, probablemente era un modelo que no funcionaba. Probablemente eso no lo sabemos en la historia de Netflix. Tendrían que haber cambiado modelos de negocio, tendrían que haber, a esto le llamamos en la industria de la tecnología, un pivot o pivotear o dar un giro, un cambio, porque definitivamente se dieron cuenta que el modelo de negocio no funciona. Entonces, normalmente este tipo de empresas, al ser disruptivo, pues tienen que tener muchas validaciones. Vamos a entrar a ver un poco más adelante, más a fondo este tema. Su base de negocio depende de ladrillos. Su negocio está estructurado en la tecnología. Aquí ya lo he dejado más que claro. Para poder crecer, pues necesito ladrillos, necesito oficina. Esto no quiere decir que ninguna empresa tenga oficina en Bogotá, en Ciudad de México, en Madrid o en cualquier parte del mundo. Por supuesto que las tienen, pero pueden trabajar simplemente desde un solo lugar y poder prestar un excelente servicio mucho más rápidamente. Bueno, sus activos son en su mayoría físicos, sus activos son en su mayoría intangibles. Esto es una de las razones por lo que ha sido más difícil, número uno, encontrar inversionistas. Si bien ahora cada vez hay más inversionistas que han madurado y que han entendido el concepto de una empresa de base tecnológica, una startup, pero esto en algún momento generó, eh, digamos que, mucha desconfianza por parte de los ángeles inversionistas o de los fondos de inversión, porque cuando estaban invirtiendo en un restaurante o cuando estaban invirtiendo en una tienda como Blockbuster, pues al final estaban invirtiendo en un tangible que son las mesas del restaurante, la cocina del restaurante. En Blockbuster, además de sus ventas, estaban invirtiendo en sus películas, en sus locales, tenían algo físico de lo cual les diera un poco más confianza.
En una plataforma, pues es algo que está en la nube, que es muy difícil darle un valor tangible, pero que normalmente es en lo que en estas empresas están, digamos que tienen como sus activos su plataforma, que es lo más valioso. ¿Cómo entrar a validar si una plataforma es buena o mala? Se puede volverse muy subjetivo, ya las empresas o los inversionistas o los que empiezan a valorar este tipo de empresas toman el número de crecimiento como valoración de empresa, qué tasas están creciendo mensualmente o a qué tasa crecieron el año pasado, cuántos usuarios logró esa plataforma, qué tanta recurrencia de visitas está teniendo esa plataforma. Hay una serie que también vamos a ver más adelante de, de métricas que toman para valorar. Pero aquí en este punto lo importante es dejar claro que las empresas tradicionales normalmente se valoran por además de por sus ventas y por sus clientes, también de lo físico, y las empresas de tecnología normalmente son intangibles o su mayor número de activos son intangibles. Por último, el objetivo de este tipo de empresas, por supuesto, todas quisieran ser globales, pero empresas tradicionales que son globales son muy pocas. El objetivo, incluso cuando estamos creando un modelo de negocio de una startup, un gran error que se comete es pensar local. Cuando estamos hablando de una startup, tenemos que pensar mínimo de forma regional. ¿Cómo hacemos para que esta empresa esté a lo largo de 2 años en toda la región de Latinoamérica? Si es posible, por lo menos tomar una región mucho más grande que un solo país como Colombia, Perú o Ecuador. ¿Cómo hacemos para que este modelo de negocio me funcione en Colombia, pero también este mismo modelo de negocio, probablemente con algunas variaciones, me funcione también en México, me funcione en Chile, incluso me funcione en Brasil? Entonces es muy importante que pensemos globalmente cuando estemos hablando de este negocio. ¿Por qué? Porque este tipo de empresas, al ser un intermediario, generalmente, al ser un intermediario, pues son empresas que van a tener un margen corto, un margen pequeño y van a necesitar de mucho volumen. Cuando estamos hablando de un mercado pequeño como Colombia, que para una startup puede ser pequeño, pues probablemente no vamos a lograr tener una rentabilidad adecuada o una utilidad adecuada, y por ende la empresa puede morir. Si de pronto creamos una empresa pensada solamente en Colombia y mañana queremos estar en Chile y nos damos cuenta que por lo menos esta idea en Chile no funciona y que en México no funciona y que funciona solamente en Colombia, pues probablemente vamos a sobrevivir si hacemos las cosas bien y si tenemos un buen margen, una buena rentabilidad, pero probablemente nos puede crear problemas a futuro, sobre todo pensando en que los inversionistas buscan empresas que sean realmente escalables y que puedan llegar rápidamente a conquistar el mercado de una región. Bueno, ¿qué es una empresa 3.0? Eh, esta empresa 3.0 es algo en lo que he querido enfatizar, no porque solamente venga de una startup, aquí digamos que no hablamos de una startup, pero como lo dije al inicio, estamos haciendo esto es una masterclass que viene de un proceso después del COVID o después de una cuarentena. Las cosas han cambiado muchísimo y es importante que nosotros desde ahora empecemos a crear nuestro modelo, a crear nuestra empresa con base en esto que está sucediendo. Bueno, lo primero es, estas empresas 3.0, cuando hablamos de empresas 3.0, hablamos de empresas que han evolucionado, no solamente startups, sino empresas tradicionales que han dado la evolución. Por supuesto, para una empresa tradicional es mucho más demorado y es mucho más complicado hacer un cambio de estos que para lo que puede hacer una startup. Incluso es muy importante que una startup tenga estabilidad, de ahí sale la frase mentalidad startup, tenga estabilidad de poder dar un cambio, de poder dar un giro lo antes posible sin tanta burocracia. ¿Listo? Entonces, lo primero de este tipo de empresas es no empleados, sí socios. Esto no quiere decir que vamos a darles a cada una de las personas que pasen por nosotros, volverlos cofundadores o volverlos como parte de los inversionistas.
hay una modalidad donde nosotros podemos darles acciones a nuestros empleados por los éxitos o los logros que hayan tenido dentro de nuestra empresa. Esto va a hacer a que la gente no solamente vaya por un salario, estos colaboradores que solamente van esperando un cheque al final del mes, son colaboradores que no nos van a seguir. Uno de los activos hoy más importantes de una startup son precisamente los colaboradores, personas que no solamente estén dando lo mejor, sino que eh, tengan la habilidad para vivir este reto de la creación de la empresa de la mano de nosotros y dándolo mejor al lado nuestro. Entonces, es importante que encontremos un modelo donde ellos se puedan sentir parte de la empresa. Y esto no es con frases, esto no es diciéndole tú eres muy importante para la empresa, te queremos mucho, porque eso ya está mandado a recoger, la gente no cree eso. De verdad que les estamos dando, de verdad cómo los estamos integrando a nuestra empresa. Acciones, parte de las ganancias de la empresa, qué les estamos dando para que al final digan mi esfuerzo vale la pena y el éxito de esta empresa va a ser mi propio éxito y por eso voy a darle mi mejor energía. ¿Listo? Lo segundo es teletrabajo en su máxima posibilidad. Señores, ya nos dimos cuenta de que puedes trabajar online, ya nos dimos cuenta de que todo es un tema de un hábito mental que puede ir cambiando. Es importante también el contacto con nuestro equipo, pero hay formas de tenerlo, hay formas de hacer integraciones con nuestros equipos para que nos sintamos más en contacto y con más confianza con todos ellos. Pero ya el teletrabajo en donde la gente puede tener su tiempo para poderlo enfocar, donde la gente deja de perder el tiempo en distancia, la gente deja de perder el tiempo camino a la oficina y deja de perder el tiempo en la oficina, ya eso quedó atrás. Entonces, teletrabajo, eso es un tema que nace desde la misma cultura de la empresa, por eso es que mi recomendación es desde la creación del negocio, tengan una cultura muy clara de cómo van a crear esta empresa desde la parte cultural para que esta flexibilidad se la puedan brindar a todo su equipo de trabajo. Empresas con enfoque global, de nuevo, ya estamos hablando de un mundo sin fronteras. El Internet nos ha permitido tener un mundo sin fronteras y esto está desde nuestro mismo modelo de negocio. Pensemos en cómo vender de forma global, pensemos en cómo vender en dólares, pensemos en cómo vender en euros, pensemos en vender en que nuestro modelo no sea una moneda local. Esto ya es posible, la gente ya está acostumbrada a comprar en dólares, la gente ya está acostumbrada a comprar por internet a plataformas extranjeras. Entonces, pensemos en global desde nuestra moneda, pensemos en global desde nuestro mercado, pensemos en global desde nuestro producto. Bueno, la base de las empresas es tecnología, la empresa 3.0 su base es tecnología. Si bien una empresa tradicional puede volverse una empresa 3.0, sí. Por ejemplo, hemos visto casos de restaurantes donde simplemente han puesto cocinas ocultas, que sin duda es mucho más económicas porque la pueden tener en sectores mucho más económicos y venden por medio digital, no le venden nada a ninguna persona y obviamente el expandirse de esta forma pues es mucho más rápido y mucho más económico que la expansión de un restaurante tradicional donde tienen que ubicar el mejor lugar, donde tienen que tener muchísimas más personas para atender al público, donde el lugar tiene que ser mucho más bonito. Aquí ya estamos hablando de modelos tradicionales que han ido evolucionando a un cambio de empresa 3.0. ¿Listo? No hay horarios si hay objetivos. Por Dios, si estamos todavía en un lugar de trabajo que está teniendo horarios y que que están midiendo a los colaboradores por cuántas horas trabajan, es una empresa totalmente obsoleta. Es una empresa que no solamente está quedando en el pasado, sino que además sus colaboradores, estoy seguro, pronto se van a ir porque ya hay otras empresas donde han evolucionado esto. Midamos a nuestros colaboradores por los objetivos y midámonos nosotros mismos por nuestros objetivos. Ya no más horario,
Ya no importa cuánto tiempo está pasando un colaborador sentado al frente ni desde qué hora. Eh, Estaba escuchando precisamente esta semana hablando al CEO o el director general de Netflix, y estaba contando que él le da ilimitadas vacaciones a sus colaboradores. ¿Eso qué quiere decir? Esto va a sonar increíble. Los colaboradores pueden tomar vacaciones cuando quieran y las veces que quieran. Si un colaborador puede tomar los 12 meses del año, lo puede hacer. Por supuesto, va a ser una métrica que le va a determinar a Netflix que es un colaborador que no le interesa lo que está haciendo, que no le interesa los objetivos y que probablemente posteriormente va a ser despedido. Esa es una forma también de filtrar un poco quiénes están con nosotros y quiénes no lo están. Pero digamos que liberar un poco estas posibilidades a nuestros colaboradores va a hacer que no se sientan frenados, que no se sientan limitados, va a hacer además que se fidelicen muchísimo más con la compañía, porque pues al final estamos obteniendo lo mejor de ellos, estamos obteniendo que se queden y que trabajen porque quieren, pudiendo salir sin mayores complicaciones. Entonces, sigamos midiendo a nuestro equipo por los objetivos, por cuánto venden, por cuánto logran, y verán que vamos a tener colaboradores mucho más fieles. Automatiza cada proceso posible. En esta parte yo quiero ser muy enfático en que es necesario que entendamos que entre nuestros procesos, hablemos procesos de venta, procesos logísticos, para esto hay muchísimas herramientas, sea más automatizado, pues nos va a ayudar a tener un poco más de rentabilidad dentro de nuestra empresa porque nos va a permitir adicional no tener tanto empleado y hacer las cosas mucho más rápido. Pero este proceso es importante porque nos va a ayudar a avanzar. Entonces, mi recomendación en este punto es veamos, veamos los procesos que tiene una empresa y que se puede automatizar. Para automatizar no hay que tener una gran plataforma. Incluso podemos utilizar plataformas externas que ya existen y pagar por sus servicios, o simplemente podríamos crearla por medio de Excel que nos permita automatizar un poco el proceso. A lo que voy con este punto es que entendamos que entre un proceso, si un proceso lo podemos automatizar, si un proceso ya está claro que nos funciona y lo podemos automatizar, vale la pena que invirtamos nuestro tiempo en ver diferentes recursos para que podamos lograr esto. Bueno, nada de bodegas, nada de oficinas y nada de inventarios. Entendamos que al final liberarnos de todo esto de tener bodegas, de tener inventario, de tener oficina, nos va a poder enfocarnos en lo realmente importante, que es vender y que es crecer. Entonces mi recomendación es creemos modelos de negocios, creemos empresas donde no necesitemos tener nuestro inventario, simplemente tenemos ya nuestro número de proveedores donde les vamos a pagar por lo que efectivamente vendimos y no por lo que tenemos guardado en nuestra bodega, que probablemente estamos pagando por cada uno de estos metros cuadrados de tenerlo dentro de nuestra bodega. ¿Listo? Eh, Cambian y mejoran en tiempo récord y esta es la mentalidad startup. Importantísimo que tengamos esto en nuestro ADN. Una startup tiene que en 2 días poder cambiar, lanzar un producto y probar. Eh, ya dejemos ese tema de que tiene que estar aprobado por el coordinador, por el director, por el presidente, luego por el área jurídica, luego por el área contable y pasar por todas las áreas que pueden tomar años y años el crecer. Muchas empresas tradicionales han fracasado por esto. Después de muchos años han fracasado por eso, porque la burocracia es tan grande que tomar una decisión puede tomar meses y años. Una startup tenemos que tener el ADN de ser ágiles, de tomar decisiones, de cambiar, de pivotear. Si tenemos que cambiar el negocio totalmente, ahí está el caso, por ejemplo, de Airbnb, que ellos comenzaron
vendiendo, alquilando sus espacios, en algún momento tuvieron que empezar a vender cereales y después volvieron, digamos que, a estructurar mucho más su modelo de negocio con base de unas pruebas para poder vender. Hay muchas empresas que han cambiado, hay muchas empresas que nacieron siendo otra cosa. Rappi, por ejemplo, empezó siendo el domicilio de las tiendas del barrio y ahorita estamos viendo que lanzaron incluso una fintech, y eso es normal y eso está bien. Ese proceso es válido aquí. No, si nacimos para vender pollos, no tenemos que vender siempre pollos, de pronto podemos empezar a vender solamente alitas. Entonces es muy importante que entendamos esta parte. ¿Listo? Ya no estamos hablando de estudios de mercado, no estamos hablando tampoco, ya no hacemos focus group ni nada de estas cosas la verdad es que quedaron en el pasado. Ahorita hablamos de probar, ahorita hablamos de lanzar, para eso también vamos a hablar mucho más adelante de cómo lanzar un MVP o un producto mínimo viable muy económico, muy barato, que tenga como objetivo probar. Si nos estrellamos, ajustamos y volvemos a probar, pero ya eliminemos esos anticuados modelos donde simplemente le preguntamos a la gente si les gustaría comprar nuestro producto. Ahorita le estamos diciendo a la gente, este es mi producto mínimo viable, ¿usted me lo compraría? Sí, ok, cómpremelo. Si no me lo está comprando, es un modelo no validado. Entonces, aquí es muy importante olvidar ese tema de los estudios de mercado, olvidar ese tema de los focus group. Salgamos, probamos, escuchemos a nuestros usuarios, escuchemos lo que nos quieren decir y ajustemos y mejoremos lo que tengamos que mejorar. Perfecto. Listo, no publicidad, sí contenido. Evolucionemos un poco la parte de la publicidad. Ya no quiero hablar un poco de que tenemos que estar en Internet. Yo creo que estar en Internet es necesario, pero ya demos un paso más allá. Ya empecemos a darle contenido a la gente que es lo que está esperando. Olvidémonos de esas métricas vanidosas que es el número de seguidores, olvidémonos del número de likes. Pensemos en cómo hago para que mis redes sociales, cómo hago para que mi publicidad realmente sea útil a la gente, obviamente haciendo un match con nuestra solución o lo que nosotros estemos ofreciendo, vendiendo. Entonces, olvidémonos un poco de simplemente hacer publicidad, simplemente pagarle por una persona que nos suba cualquier cosa a nuestras redes sociales o que nos haga cualquier campaña, y pensemos de qué forma podemos darle algo mucho más allá a nuestros usuarios y a nuestros seguidores. ¿Listo? Seguimos en nuestra siguiente lección donde vamos a seguir viendo mucho más al detalle la creación de modelos de negocio, la creación de MVPs y todo lo que tenemos que ver para la creación de nuestras startups. Nos vemos.